decano Paiso Isinti, a nuestra decana Pushoshi Kusa, a nuestras misioneras, señora Yin y señora Juan, a los señores Biao, y a ustedes. Vamos a continuar y vamos a hacer lo posible de terminar el día de hoy. Cuando vamos hablando del Tao, realmente es muy profundo en cualquier dirección que hablemos. Y si hay un entendimiento, es muy simple ir de un punto a otro. Hay muchas personas, por ejemplo, en la física que hablan de la cuántica, se han escrito muchos libros. Y cuando hablamos de ese punto, por ejemplo, necesitamos solamente una llave para entender cómo funciona. Y a veces no hay esta llave es la iniciación, evidentemente. Incluso hablando con algunas personas que son judías, me hablan, por ejemplo, de la Cábala, es el mismo punto, necesita un ingreso. Cualquier sistema, cualquier forma de práctica o práctica religiosa, siempre es coherente, equilibrada y sensible, pero no entendemos qué significa. Ese es un punto muy delicado. Y a veces, por ejemplo, no entendemos porque el karma es muy pesado en algunos casos, ¿no? Es muy pesado y está en nuestra familia muchas veces, ¿no? A veces dentro de la familia tiene una persona muy pesada, no escucha. Y es muy insensible, ¿no? Quieres hablarle de ese camino y te pone una puerta que no vas a poder pasar por ahí. Y es también karma, pero ya entre personas, y muchas veces se da este karma, tanto es familiar y también de una población entera, ¿no? Esperemos que todo retorne al equilibrio a nivel del mundo y que nosotros sigamos avanzando en nuestro trabajo. Y en caso de que se dé cualquier cosa, también es coherente con la situación que vivimos. O sea, siempre va a retornar al equilibrio, aunque ese equilibrio sea muy doloroso. Pues hay que ser muy cuidadosos en las decisiones que tomamos, aun cuando la situación sea muy tirante, muy difícil. Es necesario que nosotros estemos tranquilos y equilibrados. De otra forma, no podemos avanzar en nuestro entendimiento. Aún el karma es como un muro que nos obliga a avanzar en una dirección correcta si queremos resolver nuestro problema. Incluso las malas decisiones de algunas personas permiten a nosotros entender que hay ciertas dificultades para avanzar y tenemos que ser cuidadosos. Vamos a continuar, y dice: frente a los demás debemos ser bondadosos y piadosos, que no se pase y no son malos. Si el prójimo quiere dañarnos, responder con bondad. Es típico que cuando vamos a avanzar, siempre va a haber una persona que nos va a aprobar. Y no es que la persona sea mala, sino que posiblemente hay una causa-efecto con esta persona. Entonces va a venir hacia nosotros y nos va a crear problemas. Puede ser en el trabajo, también dentro de la familia, pero es parte del karma, que es, en algunos escritos, te dice que es como un maestro. Y este maestro, ¿qué va a hacer? Va a posibilitar nuestro crecimiento. Al igual que las circunstancias, nosotros realmente somos muy tercos. No queremos cambiar. Hay cosas que están con nosotros desde que éramos pequeños y, como dice Misionera, es nuestro fiel compañero, nuestro mala costumbre, ¿no? Está siempre con nosotros. Y como no podemos dejar, hay ciertas cosas que no vemos y por eso no podemos franquear el punto. Es lo que en algunos sistemas llaman cuello de botella. O sea, llegamos a un cuello de botella, es decir, a un punto donde no podemos pasar. Y cuando queremos pasar, empiezan las dificultades de una, de otra y de otra naturaleza, cosa que estamos tratando de rascarnos, pasar. ¿Dónde está el punto? No encontramos. Entonces, cuando está empezando a pasar eso, tenemos que autoobservarnos a nosotros y tratar de corregir todas las dificultades que nosotros mismos creamos. Entonces, cuando no podemos ver el entorno, ¿cómo pasamos esta situación difícil? ¿Dónde miramos?
a nosotros. Hay que volcar la mirada entre nosotros y empezamos a cuidar, por ejemplo, nuestra manera de responder. Y es muy simple cuando alguien te dicta turitas. Y eso te hace perder el control de ti mismo, nos hace que nosotros no podamos avanzar. Cuando nosotros no reaccionamos a las circunstancias, somos coherentes con nuestras propias creencias, con nuestras propias convicciones, entonces naturalmente nuestro destino está en nuestras manos, vamos a poder avanzar. Ese es un punto importante. Si viene enojado, respondemos con tranquilidad. Es como lo que hablamos, si estás haciendo una fogata y le agregas agua, es para apagar el fuego, ¿sí o no? Pero si estás haciendo una fogata y le agregas gasolina o alcohol, es para apagar el fuego o se va a encender más. Entonces, ese mismo tipo de sentimiento nos da cuando empezamos a discutir con alguien, por ejemplo. Que puede ser nuestra respuesta coherente con lo que se está dando, ¿no? Está bien la respuesta, pero no es la solución. A ese enojo estamos agregando enojo y es como agregar gasolina a lo que está encendido. Va a ser peor. Por eso se dice que la sangre trae sangre y el dolor trae dolor. Entonces, cuando nosotros somos dueños de nuestras propias emociones y sentimientos, somos más cuidadosos con lo que respondemos, no porque lo diga la Biblia o porque lo diga el libro, sino porque somos coherentes con lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Aunque estemos enojados, ¿qué hace esta tranquilidad? El enojo genera enojo. Y cuando tú estás tranquilo y hay una situación difícil, por ejemplo, es muy importante dentro de los hijos. Cuando estás con tu hijo y respondes con furia, él cuando haya dificultades también va a ser furioso, ¿sí o no? Pero cuando tu hijo, tu hija o alguien, tu pareja o no sé, responde con ira y tú estás muy tranquilo, haces que la persona sienta confianza y se calma. No siempre se va a dar porque hay extremos de no. Pero eso da confianza para poder salir del problema. Entonces, le damos una vía libre. Si viene con terquedad, respondemos con paciencia. Ese punto no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque a veces toca nuestra sensibilidad más profunda y ya empezamos a sentirnos mal. Entonces entramos al punto en el cual hemos hablado antes de esto de saber resistir. Tienes dos etapas. La primera es el aguantar. Y el que aguanta explota. ¿Sí o no? Te vas cargando y un momento ya explotas porque ya no aguantas. Y esa es la primera etapa de entendimiento. Porque cuando no puedes aguantar, ¿qué hacemos? Nos retiramos. Yo no quiero y me voy. Pero eso no resulta nada. Lejos de crear una nueva condición, se da un futuro problema, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a perdonarnos, dice el escrito, y es correcto. Cuando una persona no puede entender, nosotros empezamos a perdonar porque no puede entender. Es como estrellarse contra un muro. El muro no va a ceder, ¿por qué? Porque el muro no tiene ese entendimiento. Entonces nosotros estamos chocando contra alguien que no entiende. Si estamos hablando con alguien y ese alguien no entiende lo que le estamos diciendo y se está creando un conflicto, puede ser en la universidad, puede ser una relación, puede ser entre hermanos, siempre hay una diferencia de opinión, ¿sí o no? Uno opina a un lado, el otro opina a otro lado. Y normalmente la persona está ofuscada y cegada por su idea, pero si nosotros sabemos cómo dirigir esa fuerza de nuestro enojo, podemos hacer que se den los cambios de otra manera. Entonces hay que saber observar. Por eso, cuando hay terquedad, trabajamos con paciencia. El problema con la paciencia es que muchas veces nuestra paciencia está al límite. ¿Por qué? Porque por el día que tenemos, las dificultades familiares que tenemos, o porque, digamos, hemos perdido el tiempo en el celular, ya no nos queda tiempo para hacer lo que hemos planeado. Entonces, directamente, cuando hay un problema, explotamos. Por eso no hay paciencia. No, yo no te tengo paciencia. No tengo paciencia para escuchar
Pero precisamente lo que decía señora León, necesitas usar el sutra para poner a tono nuestra conciencia y entendimiento para calmarse un poco. Dar un pequeño espacio para que nuestra energía esté tranquila, se puede recibir, ser receptivo. Porque una persona puede estar súper enojada, pero si estás tranquilo y receptivo, no se te va a salir de las manos. No te vas a pelear con esa persona, porque aunque esté enojada, porque ese enojo viene de otro lado, no es por tu causa, no es tu problema, se puede decir. Y cuando no es tu problema, no necesitas entrar en la discusión para generar una solución. Estás viendo de otro ángulo. Si vienen con sinceridad, los recibimos. ¿Qué quiere decir? Cuando viene la gente con sinceridad, y los sentimos, los esperamos y los escuchamos apropiadamente como debe ser. Eso es muy importante, hay que ser receptivos en todos los hechos y en todas las circunstancias. Eso, cuando alguien te dice que te escucha, no significa que acepta lo que estás diciendo. Eso es muy importante de entender. Hay gente que piensa que el silencio otorga. El silencio no otorga. Porque hay muchas veces, como el refrán dice, hay palabras que se dicen, pero no es necesario la respuesta. ¿Por qué? Porque puede generar una discusión. Entonces es muy importante entender ese punto. Cuando no están trayendo algo negativo, naturalmente, no solo no es aceptar. Podemos escuchar, dar una respuesta simple, por eso los recibimos. No nos cerramos, pero al mismo tiempo, en este punto es muy importante que no pensemos, aceptamos todo, no puede aceptar todo. Cuando la persona que viene tiene problemas y dentro de sus parámetros no hay soluciones, ¿vamos a aceptar todo? Si esa misma palabra va a crearle dificultades en el futuro y nos va a traer problemas a nosotros. Pero hay un detalle, cuando hay dificultad es necesario callarse y solo necesita hablar una o dos veces porque va a crearse problemas y resentimiento entre personas. Empezamos a cuidar. ¿Qué es el Tao? El límite exacto de lo que estás haciendo. Hay personas que les gusta mucho el café. Misionera Lin es una de ellas. La última vez que viene solo toma una tacita. Te pregunto, ¿por qué no toma más como solía tomar? No es bueno para mi corazón, pero es muy agradable y solo quiero tomar uno. ¿Se entiende? Si en esa situación no puede excederse en gritar, sabe hasta dónde ha llegado, no puede excederse en pelear porque no puede crecer. Si está con un niño y está observando lo que está haciendo, hay que saber hasta qué punto puede moverse y hasta qué punto no. Hay que saber cómo conducir. ¿Pero cómo sabemos? Observando. ¿Tenemos cuántos sentidos en el rostro? 4, 5 en nuestro pensamiento. Si estás viendo que no puede hacerse, ¿por qué estás haciendo? Es que quiero hacerlo, no va a funcionar. Sabes que tienes un sentimiento respecto a alguien que no va a funcionar esa negociación o ese negocio y continúas caminando, no va a funcionar porque posiblemente no esté el momento adecuado y lo sabes. A veces queremos ir demasiado rápido. Ir demasiado rápido es perder también recursos y tiempo. Si hay agresión, los escuchamos en silencio. Hay mucha gente que piensa que porque habla muy fuerte, tiene la razón. Y eso normalmente hay familias enteras. Hay gente en el Paraguay, cuando venía un discípulo, me dice una muchacha de Argentina, en mi familia todos gritamos, y el que no grita ha perdido. Porque todos somos los fuertes, somos bien gritones. Pero incluso yo le dije, los burros rebuznan y los caballos relinchan. Eso no significa que tengan la razón. ¿Se entiende ese punto? Es como cuando un perro está ladrando, tiene la razón porque ladra fuerte, pero no sabemos qué está diciendo. Entonces, en ese entendimiento, cuando hay agresión, es necesario escuchar. Es muy importante no juzgar. Son dos cosas diferentes. Es necesario escuchar cuando grita la persona, pero no es necesario juzgar porque a veces
escuchamos el resentimiento de la persona, pero no escuchamos las razones por las cuales está enojado. Y eso nos impide conectarnos. Esa parte de frente a los demás debemos ser bondadosos y piadosos. Hablar y actuar correctamente. Hablar y actuar correctamente en nuestra época puede o no puede ser simple y también puede o no ser bueno. Puedes hablar correctamente, pero tu interlocutor puede no entenderte. Si yo estoy hablando con un niño y le hablo de cosas de universidad, ¿me va a entender? ¿Me va a entender? No, pues no tiene el intelecto todavía desarrollado. Eso no quiere decir que no va a tenerlo en el futuro. A través del contacto con las personas desarrollamos cierto entendimiento. Trabajamos en ese entendimiento y todas las circunstancias de la vida, que pueden ser buenas o malas, nos ayudan a desarrollar ese entendimiento. Entonces, hablar y actuar requiere una coherencia. En la China, ustedes han visto allá, se llama confiabilidad. ¿Ya? Una palabra, una persona. Dice una cosa, necesita cumplir lo que ha dicho. Cuando ha dicho algo equivocado, tampoco puede hacerlo equivocado. Él necesita pagar porque entiende dónde está mal. Inclusive en la Biblia te dice, si has salido fiador de alguien y te das cuenta, ve inmediatamente a resolver esa circunstancia. O sea, cuando sabes que está mal, inmediatamente hay que decir, no lo voy a hacer porque considero que es equivocado, pero voy a pagar el precio que significa no hacerlo. ¿Se entiende? Porque si hacemos algo que esté equivocado, fallamos sabiendo, eso significa pagar doble y nos hacemos daño a nosotros mismos. Es muy importante, cuando hacemos las cosas, no hacerlo equivocado. Por eso, si habla y actúa, tienen que ser ambos la misma cosa. No puede ser, hablamos y actuamos de otra forma. Hoy, más que nunca, es muy común hablar y hacer otra cosa, ¿sí o no? Dice una cosa y hace completamente diferente. Es que ha pasado esto. Y eso nos dice que vamos en sentido contrario a nuestra práctica. Las palabras hablan de acuerdo al estado de ánimo. Las palabras hablan de acuerdo al estado de ánimo. Es muy complicado. Porque si una persona está de mal humor, ¿va a hablar? No. Si una persona está de buen humor, ¿va a hablar? Bien. Pero hay un detalle, o sea, va contra la práctica porque muchas veces, cuando estamos enojados, no tenemos el control de nuestra boca. Y por eso en esa canción, dice la canción claramente, no debería haber dicho esas palabras, quisiera retornar atrás para no hablar lo que dije. Pero hay un detalle, o sea, no tenemos un borrador en nuestras manos para borrar continuamente lo que decimos y lo que hacemos. Lo que decimos y lo que hacemos nos ayuda a mejorar nuestra condición de personas, porque cuando nos hemos equivocado, nos agarramos la cabeza o pensamos bien en lo que vamos a hacer. A veces lo que hacemos no es correcto. Cuando viene la consecuencia, recién pensamos, ¿sí o no? Primero actúa, después piensa. ¿Es correcto? Primero tiene que pensar, después tiene que actuar. Primero tiene que pensar, recién tiene que hablar. Nos dice, pon la mente en funcionamiento antes que la lengua en movimiento. Es muy típico, muy normal. Pero en la mayoría de los casos respondemos emocionalmente. Aquí adentro hay una glándula que recepciona todas las emociones de la persona. No pensamiento, solo emoción. Y la emoción más fuerte se queda dentro de esa glándula. Si nosotros hemos sufrido en nuestras vidas un gran dolor, un gran resentimiento,
o una gran pelea por algo, entonces ese momento se guarda en nosotros. Cuando estamos relacionándonos con alguien y se da una situación complicada y hay una pelea, nuestra cabeza no piensa, inmediatamente va a ese punto y saca esa emoción. Es por eso que no tenemos control de nuestros actos cuando actuamos así. Ahora, hay personas a quienes les preguntan por qué no te acuerdas de ciertas cosas, porque es doloroso recordar ciertas cosas que nos ocurren. Pero ¿cómo solucionamos? Yo les dije, hay un cuello de botella. ¿Cómo puede pasar de ese punto a la siguiente etapa? La primera cosa, necesita cuidar la disciplina, las normas y el entendimiento. Pero alguien me dirá, soy un poco torpe y no entiendo nada. Y lejos de querer entender, me ofusco muy rápido. En ese proceso, cuando empezamos a leer, yo he comprado un sutra cuando tenía 18 años. Estaba yendo por el correo, no hay que venden libros, o vendían, ahora no creo que vendan más. Los libros están en el costado, ¿no? Entonces paso por ahí y encuentro era el sutra del loto blanco. Entonces en esa época yo dije, ya no voy a ser católico, me voy a volver budista, dije. Entonces compré el libro y lo leía todos los días. Y les digo una cosa muy extraña, no entendía nada. ¿Cómo es la cosa? No entendía nada, pero me esforzaba, ¿ya? Quería entender, quería aprender, quería crecer. Absolutamente no había nadie al lado mío que me guiara para entender. Fíjense, a los 18 yo compré el libro y a los 27 entro acá al templo. Todo lo que decía el libro sobre los budas y todo eso tenía una explicación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos queriendo salir de este mal karma, de esta situación difícil, va a haber una situación que tenemos que ser firmes y persistentes en nuestra convicción. Por eso, el estado de ánimo es muy importante. No tenemos que perder nuestra tranquilidad por circunstancias que se están dando que son difíciles. Porque la dificultad está potenciando nuestro entendimiento. Porque cuando somos cuidadosos, estamos buscando por dónde está la salida. El problema de buscar la salida es que muchas veces estamos mirando en esta dirección, pero la salida está al otro lado. ¿Y por qué se da esto? Porque a veces nuestro conocimiento y percepción es pobre. ¿Por qué es pobre? Causa y efecto. No somos malas personas, pero hay un karma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al ser persistentes, vamos a lograr alcanzar, y ya está viniendo lo que estamos pidiendo. Una de las cosas que nos dice el sexto patriarca es, cuando ha entrado en el trabajo del arrepentimiento, hacemos una serie de actos para pedir disculpas, ¿sí o no? Pero antes de que haya terminado de retornar al equilibrio nosotros, ya cambiamos de dirección y no hemos resuelto nada. Por eso es que no encontramos salida a las dificultades. Hay que tener cuidado con el estado de ánimo. Una persona enojada puede cambiar nuestro estado de ánimo, ¿sí o no? No estamos, como alguien dice, ¿no? Por eso, el Tao es el entendimiento en el equilibrio. Es como estar concentrado en algo y cuando te golpea no te afecta. No es que seas insensible, no es ser inmutable. Yo no siento nada, eso no es ser inmutable. Porque te pueden golpear 20 más y ya quedas bloqueado, o sea, ya no quieres saber del asunto. Sino que practicar el Tao es que empiezas a entender que no es fácil. Y Jesús nos dice, ahí está escrito en la Biblia, tenía pena de las multitudes. Porque las multitudes no tienen alternativas, no tienen dirección, son fáciles de manipular.
Ayer cuando estaba hablando alguien de la guerra que se está dando, me acordé de una palabra que decía: un hombre nació después de 7 años después de estar en el vientre de su madre. Es algo muy extraño. No dudo de las palabras porque el que lo ha descrito es santo. Y él se queja, ¿no? Dice: ¿por qué yo tengo que estar 7 años dentro del vientre de mi madre sufriendo y no puedo nacer? Pero el santo dice: tú 7 días sitiaste una ciudad y dejaste durante 7 días a la gente sin comida. No puede quejar. Lamentablemente, los actos que se hacen a la luz de la ignorancia, el deseo o la ira generan una consecuencia muy dolorosa. Por más que nosotros queramos entrar en la situación, no se puede resolver. Por eso, ante una situación tan compleja, porque hay demasiados puntos para ver, nosotros tenemos que mantenernos tranquilos y expectantes, y si se puede rezar también hacerlo, porque los seres humanos somos seres caprichosos. Necesitamos entender dónde está el punto para solucionar. Correctos al expresarnos para evitar calamidades, hablar y actuar en ese punto. Puede pensar incorrecto, pero no puede actuar incorrecto. Pero hay una conexión directa. Si ha pensado y ha hablado, ya lo ha hecho. Está muy corto el espacio. Si va a pensar equivocadamente, naturalmente lo va a hacer. Y a veces, no, ya no pienso en eso, dice, pero es lo primero que hace. ¿Sí o no? Entonces, para sacar esa línea equivocada, necesitamos corregir: no piense en eso equivocado, porque de alguna manera es la única alternativa que estamos viendo. ¿Me entienden? Si siempre está pensando en ese punto y quiere salir de ese punto, pues es la única alternativa que se graba en la cabeza. Entonces necesitamos buscar alternativas y observar. Correctos al expresarnos para evitar calamidades. Una palabra puede destruir un país, una palabra puede arreglar un negocio. No sé qué ha pasado. Con una palabra puede transmitir seguridad, y con una palabra puede transmitir gran dolor, ¿sí o no? Entonces, eso lo hacemos con nuestros hijos. Una palabra puede transmitir firmeza, una palabra puede transmitir alegría, ¿sí o no? Entonces, pero ¿y cómo sabemos cuál es la palabra correcta? No hay una bola de cristal. A ver, ¿qué clase de persona es para que yo, como persona, como se dice típicamente y de manera muy vulgar, no meta la pata? Pues para saberlo hay que observar el entorno, hay que observar a las personas con quienes estamos llevándonos y desarrollar nuestro entendimiento, porque puede evitar calamidades. Hoy ese problema de Rusia y Ucrania es una calamidad que engloba no solamente a un grupo. Si en el grupo hay sabiduría, se va a resolver muy rápido. Si no hay sabiduría, persiste el dolor. Pero aquí es algo muy importante: los humanos en general creamos condiciones completamente negativas, ¿sí o no? Por nuestro capricho. No somos malos, para nada, no lo somos, pero no vemos cuando hay un problema que se está gestando. Entonces necesitamos observar lo que ocurre. La dignidad también está en la boca. Eso es muy importante. No puede hablar cualquier cosa. Pero tú me has dicho esto, yo te respondo con esto, porque lo he dicho, ¿no es cierto? Esa gente de Argentina a mí me dice: en mi país o en mi casa todos nos gritamos, y el que no grita ha perdido. Y por eso gritamos. Sí, yo grito por eso y me hago respetar. Pues cuando seas mayor nadie te va a respetar, porque no vas a poder gritar. Así no. ¿Qué quiere decir? No es que el que grita sabe, sino que es su manera de mostrar que está inseguro y tiene miedo. Cuando empezamos a hablar, necesitamos que lo que decimos y la forma que decimos sea correcta. ¿Sí o no?
No puede hablar cualquier cosa. Y lo que habla debe ser coherente. No es lo mismo hablar en una plaza que hablar en el templo. No es lo mismo que hable un presidente una cosa o que hable una persona que vive en la montaña, ¿sí o no? Tiene que ser coherente. ¿Y qué es digno? Alto, elevado, noble. ¿Digno de qué? De sí mismo, de su propia forma. Entonces, cuando va a expresar algo, es como dice Confucio, el príncipe dice, todos somos príncipes y princesas, que estamos desarrollando ese entendimiento. Cuida la boca, aunque sea correcto, a veces no puede hablar si no va a solucionar nada. No, pero yo he dicho correcto, ¿no? Entonces tiene que haber solución. No, lejos muchas veces de que se cree una buena condición, se crea un gran problema. Entonces, cuando la respuesta, la verdad que se dice no soluciona nada, es digno saber también callarse. Entonces, hay que cuidar la dignidad. ¿Está bien? No es fácil. A veces se mete en una discusión familiar de trabajo y en vez de ayudar crea más problemas, ¿sí o no? Yo solamente quiero ayudar. Hace varios años vino una compañera de mi colegio, ¿ya? Esta compañera de mi colegio la vi de más de 10 años. Estaba en la puerta, entra y lo primero que hago, le hablo un poquito y le invito a iniciarse. Esa persona dice, sí, ¿por qué no? Vamos. Ya entra para iniciar y escribió su nombre. Viene otra persona y le dice, esto es como tal ceremonia. Inmediatamente paró y se salió. Nunca más vi. ¿Me entiendes? Y yo ese día digo, ¿qué pasó? Hay karma entre ellos que no se puede. Ella está pagando el karma para no poder entrar. Qué complicado es. ¿Por qué no se cayó si ya estaba entrando para iniciar? Inmediatamente después recién habló. Entonces hay una causa y efecto entre ellos. No se puede hacer nada. La persona tampoco sabía que ya iba a iniciar, pero le digo, ¿sabe qué le digo? No te preocupes, esta ceremonia es muy buena, te va a ayudar mucho. Entonces la persona abrió sus ojos. Es como esta otra ceremonia. E inmediato se paró y se salió. Y ese día salió hasta la puerta y se fue. No volvió a venir nunca más. Entonces hay que cuidar esta boca, ¿sí? Las personas nobles buscan sus propios hedores y hablan las virtudes de los demás. Este es el más difícil. El más difícil porque las situaciones a veces terminan manipulándonos nosotros. Terminamos peleando, terminamos resentidos y este resentimiento nos impide encontrar tranquilidad. Si hablamos de persona noble, significa la persona que ya ha empezado a encontrar soluciones en su camino. Si ya va a encontrar soluciones en su camino, también cuando quiere cambiar, va a encontrar dificultades. Ese es un punto muy importante entender. Estaba con problemas en Paraguay porque estaba haciendo esa maestría de didáctica superior. Ya tenía muchos problemas y un día mi señora Nie me llama y me dice, casualmente y de una manera muy extraña, Alfredo me dijo, no te olvides que todas las calles tienen piedras. Estás esperando que todo se solucione. Vas a encontrar siempre dificultades para probar si tu entendimiento ya ha desarrollado. Sin esas dificultades en el camino,
no vas a poder sustentar con hechos tu propia vida. Entonces, no pienses ya iniciado tal, no debe haber problema. Básicamente los problemas tienen una solución, pero necesita estar tranquilo para ver esa solución. No hay nada fácil que dure. Lo fácil dura muy poco tiempo. Esa cosa tan simple, ¿por qué lo fácil dura tan poco tiempo? Porque la persona no valora adecuadamente lo que está ocurriendo y no es cuidadosa en sus decisiones. Es peligroso. Ahora, la persona que tiene, y noble no estoy hablando de la nobleza, ¿ya? Pero noble quiere decir como rey. Cualquier persona es como un rey. Todas las personas son como un rey. Nuestras decisiones son determinantes en nuestras vidas. Van a generar cambio. Entonces, cuando nosotros hemos desarrollado esa confianza y tranquilidad, fíjense, siempre entramos y dice amor filial, hermandad, lealtad, confiabilidad, y nos habla de las 8 virtudes. ¿Qué significa? Cuando nosotros empezamos a evaluar nuestra comprensión, ¿ya? Hay un punto acá, no nos juzguemos, porque en nuestras vidas es posible que hayamos cometido muchos errores. Y si nos juzgamos, vamos a romper la armonía en nuestro interior. Lo que tenemos que hacer es muy simple. Tratemos de ver dónde está lo correcto y tratemos de empezar a hacer los cambios desde ese punto. Hacemos los cambios desde ese punto para desarrollar una mejor comprensión de lo que está ocurriendo. Entonces, como noble, busca sus propios errores y fallas. Porque cuando yo estoy avanzando y me golpeo, inmediatamente yo digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me he golpeado? ¿No he mirado bien? ¿O es que la silla estaba en mi camino? Son los conocimientos. ¿Sí o no? Si la silla estaba en mi camino, hay alguien que es mi enemigo. Y si yo no he visto es porque estaba dormido, entonces la mayoría de las veces no hacemos ese análisis. No estamos apurados, hay tanto problema. Pero por eso nos dice Confucio, es necesario 3 veces al día hacer introspección. ¿Cuándo despierta para pensar si lo que ha soñado era correcto? No, he soñado, estaba mal, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo soluciono? Necesita hacer reverencias para pedir disculpas. Si al mediodía se siente y dice, ¿qué ha pasado desde en la mañana? 15 minutos. Observa y dice, mi comportamiento está bien, ahí creo que me excedí un poquito, entonces hay que pedir disculpas. ¿Por qué hacemos eso? Decimos, inconscientemente te he estado respondiendo. Pero ¿de dónde viene ese inconsciente? Cuando somos jóvenes, aprendemos ciertas cosas y guardamos en nosotros. En algún momento se hacen automáticas las respuestas. Y cuando las respuestas se hacen automáticas, empezamos a responder sin pensar. Entonces necesitamos hacer consciente lo que está inconsciente y empezamos a hacerlo sensibles. Este es el más difícil, digo, porque normalmente sale algo a relucir. Ya les he dicho, no podemos avanzar en ese punto. Nuestra energía está empezando a aumentar, es decir, tratamos de contenernos, no vamos a enojarnos, estamos más equilibrados y pasa el tiempo y estamos por explotar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si cuidamos de nuestra conducta y hablamos solamente lo que es correcto de los demás, no nos vamos a llenar de ideas equivocadas, podemos solucionar. Aunque nos damos cuenta que la persona está obrando de una manera equivocada. A veces decimos, ¿no? Y nos damos cuenta que alguien está haciendo algo de manera premeditada. Y nosotros no podemos hacer nada. Tenemos 2 opciones. O nos llenamos de odio o mantenemos nuestra tranquilidad para solucionar el asunto después. Es muy importante solucionar el asunto después porque nos da el tiempo suficiente para encontrar alternativas y cambios. Ese más o menos es una idea de eso, ¿no? ¿Cómo? Nos dice, si quieres tener amigos, hay que hablar lo bueno de la persona. Si no tienes amigos es porque no hablas bien de las otras personas. Eso hay que probar. ¿Qué quiere decir? Es que,
ese consejo no solamente puede recibir como consejo. Ese consejo necesitamos hacerlo y encontrar el punto exacto donde es correcto y por qué no funcionan algunas cosas y por qué hay ciertas fallas. Vamos a pasar al siguiente. Con los amigos debemos ser pacíficos. Todos los grupos tienen sus propios malos entendidos, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que hacemos cuando se da esto? Como dice acá, paciencia. Si no hay paciencia, no puedes solucionar el problema. Si no hay paciencia, no puede llegar a un entendimiento. Los malos entendidos son por una causa y efecto. Un pasito atrás, ¿no? Ok. Hay malos entendidos porque la parte emocional a veces es mucho más fuerte que la parte mental. Gracias. Hay personas que son muy emocionales y hay personas que son muy mentales. Ambos tienen que ir en dirección del otro en el entendimiento. No está mal, es correcto. Pero normalmente cuando hay intereses dentro de los grupos, uno no escucha al otro. Y cuando uno no escucha al otro, empiezan los conflictos. Cuando vamos a trabajar en ese punto, tenemos un grupo de amigos, normalmente es bueno establecer principios de trabajo o entendimiento, como cuando hablamos de las reglas del juego y cómo vamos a hacer las cosas. Es necesario establecer principios para que las personas no se desvíen de los objetivos y principios que estamos buscando. Cuando hay objetivos diferentes, hay personas con ideales muy complejos y complicados. Estos ideales a veces chocan con los principios de otros. Pero hay un detalle, no tiene por qué ser una dificultad. Puede ser un enriquecimiento si empezamos a trabajar, a buscar una solución o entendemos las circunstancias de las personas. Si hay paciencia, vamos a cosechar un buen producto en nosotros. ¿Qué? Tranquilidad. Hace poco alguien me dice, no aguanto este ambiente. Estaba trabajando en un lugar donde esa persona era cajera y me hace escuchar muchos ruidos y muy puros niños. Entonces gritan por aquí, gritan por allá y me dice, no, me dice, tengo que trabajar, no puedo salir porque están. ¿Y qué es el lugar? Eso es un salón de juegos de niños. Ahí lógicamente tiene que gritar. Y yo le digo a esa persona, lamentablemente estás recibiendo un curso rápido de paciencia y fuerza interior, le digo, porque para trabajar en un ambiente así requieres tener un objetivo claro de qué estás haciendo, y si no tienes ese objetivo claro, naturalmente vas a derrumbar ante ese embate, le digo, ante esa situación.
Entonces, siempre va a haber malentendidos. ¿Por qué hay malentendidos? Por la forma en la que hemos sido criados. Hemos sido criados en ambientes diferentes, donde se han dado prioridades a diferentes cosas. ¿Por qué no habría ser de diferente nuestro entendimiento? Es diferente. Cuando venimos al templo se dan charlas para que podamos un poquito limar las asperezas, tengamos un poco de paciencia y podamos desarrollar más tranquilidad entre nosotros. No es tan fácil. Si nosotros ante una situación difícil podemos mantenernos tranquilos, desarrollamos esa paciencia que nos ayuda a solucionar los malos entendidos. Pero hay un detalle, por ejemplo. Se presenta un malentendido, hay un grupo de personas que dicen, a mí no me gusta eso, yo salgo corriendo. Eso no. Pero eso quiere decir que no va a crecer más aunque lo intente. ¿Por qué? Porque no puede desarrollar tranquilidad. Recuerden, el mundo es conflictivo. Y dentro de ese conflicto, es decir, el sexto patriarca te dice, incluso en medio de una batalla, tienes que encontrar la tranquilidad. Porque ese es el entorno de la vida que llevamos. Si no lo hacemos de esta forma, incluso las personas que debemos dar consejos verdaderos a la gente que amamos, no vamos a poderle dar una dirección correcta. Nos vamos a derrumbar. Inclusive, por ejemplo, entre los jóvenes es muy común los exámenes tanto de colegio como de universidad. Si no estamos tranquilos, ¿cómo vamos a poder trabajar? Ustedes han visto el video de Tam. Su maestro dice, usted quiere practicar, necesita ir a construir un lugar donde va a practicar. Y Tam se pone a construir, ¿recuerdan? Primero viene una parejita y se pelean encima de su casita. O primero viene la lluvia que no había terminado, lo hace un hueco. Después viene la parejita, se pelea con otro tipo más y lo rompe. Y él ya está ofuscado. Su maestro dice, creo que tú no puedes practicar mejor. Date. Como diciendo, el arroz que te damos es muy preciado para los discípulos. Es una vergüenza dártelo a vos que no. Como diciendo que no tienes tranquilidad, no tienes paciencia, solo piensas que eres muy importante y que no quieres avanzar. Y eso nos pasa a nosotros, ese preciado elemento de la vida que nos ha posibilitado nuestros padres y madres, nos han dado un espacio para crecer, a veces no lo aprovechamos. Entonces es muy importante acordarse, ¿qué hace él? Construye, ¿recuerdan? Y viene el discípulo y dice, haya construido. Y cuando se está yendo se da cuenta y lo rompe todo. ¿Qué ha construido? Un entendimiento y equilibrio donde pueda practicar toda su vida. Que no importa y no es movible por las circunstancias, por los pensamientos. Y eso a veces a todos nosotros nos falta. Construir nuestra fortaleza, que sea a prueba de agua, viento, ¿recuerdan? Y pelea de otros. Agua, viento es la situación difícil, ¿no? Nosotros nos intranquilizamos y nuestras decisiones son malísimas. Cuando están peleándose otros, se pelean encima de nosotros, ¿sí o no? Y a veces no podemos avanzar, ya estamos explotando. ¿Por qué no me respetan? No se trata de eso. Cuando las personas peleamos, no pensamos si hay alguien más alrededor nuestro. Entonces tenemos que aprender a sobrellevar, y no sobrellevar suena a que me pesa, sino a entender que el entorno es complicado y avanzar en medio de ese entorno. Por eso cuando estamos practicando decía, ¿no? Si estás practicando es como caminar en un lugar, en un lago de hielo. Si no sabes dónde pisar, cualquier rato te vas a hundir, ¿sí o no? Estás caminando y se rompe el hielo y quedas bajo el agua. O es como una gran montaña, aquí es montaña y aquí hay precipicio. Te distraes un segundo y vuelves a cero. ¿Sí o no? Has escuchado, has aprendido los temas, te sientes mejor, tienes ideas más profundas, es más simple, pero en la semana viene alguien y te hace la vida de cuadritos, como se dice, y empieza a crearte problemas y explota, entonces no va a poder crecer. Porque no ha llegado a ese entendimiento. Cuidado con los malos entendidos, es un karma grupal. Necesitamos saber cómo salir y ayudar al grupo o primero nosotros. Las diferencias personales se tratan con paciencia. El orgullo, el carácter fuerte y la excesiva alegría, esas son características personales.
¿Sí o no? Hay gente muy orgullosa, hay gente con un carácter excesivamente fuerte, hay gente que es excesivamente alegre o excesivamente pesimista. Vamos a hacer esto, no va a salir. A veces ni siquiera va a funcionar. Y el otro grupo, el que es excesivamente positivo, te va a decir, sí va a salir, hagamos, pero no está bien ni siquiera lo que está haciendo. Entonces, cuando estamos trabajando, necesitamos hablar de esas diferencias, pero tenemos que tener paciencia. ¿Por qué paciencia? Te dice cuando hablamos de la virtud de la hermandad, te dice, te muestro una mano. Todos los hermanos son diferentes, pero provienen de la misma. Entonces, cuando entendemos que hay ciertas dificultades en ciertos puntos, empezamos a cuidar los puntos que molestan a las otras personas, pero es que es una costumbre pincharle donde duele, ¿sí o no? Entre la familia, al hermano le van con una cosa y al otro hermano con la otra cosa, para que salga molesto. Yo sé dónde tocar. Entonces es un gran problema. Lejos, hay que tener la suficiente paciencia para cambiar eso. Todos provenimos de la misma esencia. En ese punto hay diferentes perspectivas e ideas dentro de la misma familia. Y hay personas que tratan un punto de diferente forma. Si tuviéramos la suficiente paciencia, podemos encarar todas las situaciones y resolver todo. Pero a veces no hay paciencia. Y hay un detalle. Si tenemos paciencia ya es difícil la pregunta. Y si no somos pacientes, es más fácil. Peor todavía. Si ese motor, ¿no? El motor de auto no tiene aceite, ¿qué hace? Se va a fundir, a quemar. ¿Y qué es esa paciencia? Es como ese lubricante que permite refrigerar un poquito o circular, que haya una viabilidad. Y es lo que necesitamos para ver más adelante. A medida que vamos practicando, realmente nos van a poner a prueba todas las circunstancias que están alrededor. Todas. Si no estamos concentrados, vamos a explotar. Ay, ya no quiero. Me pierdo. Unas peleas familiares, hay gente que va de un lado, otro lado, y hay otro que no le importa, es peor todavía. La tranquilidad es necesaria en las sorpresas. El enojo o situaciones, ante el enojo o situaciones inesperadas. Hay un detalle con esto. Si estás tranquilo, puedes ver profundamente lejos. ¿Qué cosa estás viendo? Lo que está ocurriendo y las soluciones. Si estás enojado, solo ves aquí. No puedes salir, o sea, estás, por eso se llama mar de amargura. Si estás viendo acá, solamente estás ahogándote, chache. ¿Y cómo salgo de esta situación? ¿Qué hago? Ay, solución, Dios mío, ayuda. Estás, como se dice, rasgando las paredes como el gato, ¿vale? Y no hay solución. Pero, y si estamos hablando de una piscina, no, pero ¿y por qué no vas allá que está la escalera? Es que no veo. ¿Por qué no estoy muy enojado que no puedo ver? Ese es el problema, estoy tan emocionado de la emoción incapacita el entendimiento. Hace poco alguien me dice, ya tengo lo que estoy buscando, estoy muy feliz. Y yo le dije, ¿por qué estás tan feliz? Entonces debería ponerme triste. No, estate expectante, atento, porque la felicidad nos impide ver y comprender lo que está ocurriendo en torno nuestro. Entonces, la tranquilidad es muy diferente de la felicidad, de la alegría. La verdadera felicidad es estar muy tranquilos. Puedes disfrutar de todos los eventos que están ocurriendo alrededor tuyo y todos son buenos. Incluso una situación completamente difícil puede aportar mucho al crecimiento nuestro.
al entendimiento y desarrollo de nuestro espíritu. Pero ¿qué necesitamos? Miren, hace un momento he traído un vaso con agua Jorge y yo empiezo a toser. Pero yo no quiero ver el vaso, no, voy a buscar la solución yo mismo. Entonces, al no ver, no puedo solucionar mi problema. Y lo que quiere decir esta parte es, cuando estás tranquilo, puedes ver claramente cómo se afectan las fuerzas. A veces, estaba en Lima, allá usan lo que llaman combis, son esos pequeños trufes, un poquito más pequeños que los trufes de acá. Entonces le hacen crecer un poquito el techo, le ponen algo para agarrar, entonces la gente se sienta y otros se van parados. Y cuando estás tranquilo puedes ver absolutamente todas las facciones del rostro de las personas que están alrededor tuyo. Si están enojadas, si están tranquilas, ¿por qué? Ves el rostro y la posición de las manos, fácilmente te das cuenta en qué estado de vida se encuentra la persona. Misionera decía, necesito solamente que una persona se siente a mi mesa y ya sé qué clase de persona es. Alguien pensará, ¿para qué quiero saber qué clase de persona es? Eso es muy simple. Tú sabes qué clase de persona es, naturalmente sabes qué darle a esa persona, ¿sí o no? Si no sabes qué clase de persona es, haces cualquier cosa y haya una discusión. No es que queramos complacer a los demás, siempre demos de acuerdo a los límites. Necesitamos respetar los límites. Entonces, la tranquilidad es necesaria cuando hay una sorpresa. Va a haber un día donde van a aparecer en tu vida, en nuestras vidas, 5 problemas al mismo tiempo. ¿Y qué hacemos? Vas a explotar, no solucionas nada. El problema sigue en tu cabeza. Si estamos tranquilos, hay un detalle que lo he aprendido en este templo. Siempre hay solución. Estamos saliendo en Yacuiba en un camión. Estamos trayendo madera del monte. ¿Ya? Al traer madera del monte, hemos trabajado desde las 9 de la mañana cortando unos palos de este tamaño, pero así de gruesos. Entonces mi padre me dice en el aserradero, yo voy a ir, tú quédate a hacer. ¿Y a qué vas a ir? No tenemos cargador, voy a ayudar al otro cargador. ¿Y tú vas a ir siendo mayor? No, tú te quedas, yo voy. Y entonces yo voy. Hemos estado trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde cargando. A las 5:30 ha empezado a oscurecerse un poco. Hemos terminado de cargar casi muy poco. Ese señor quería traer 600 pedazos. Hemos traído solo 400. A las 8 de la noche estábamos saliendo del monte y les digo una cosa, yo ya no me sostenía y me dice el chofer, te vas a quedar a mi lado porque si te duermes nos vamos a caer al barranco. A las 8 yo le digo, no. Ya le digo, hemos pasado por un lugar muy feo y hemos llegado a otro donde ya no había barranco y cuando estábamos así he cerrado los ojos y la rueda del camión se ha caído en un hueco. Eran las 9, ya 10 de la noche porque era un lugar lejano y tú te miras el hueco, tenía más o menos 2 o 3 metros de profundidad. La rueda estaba colgando y estábamos llenos de madera. Y ahí yo digo, ingeniero, no hay ni una solución en tu cabeza. O sea, puedes haber estudiado lo que quieras, pero en las situaciones inesperadas realmente entiendes cómo funciona. Y se baja el motosierrista y me dice, no hay problema, dice él. Lo bueno es que tenemos acá en el entorno madera y vas a ver, ingeniero, cómo salimos de acá en unos minutos. Entonces yo lo acompañé con la linterna, ha cortado unos trozos de madera. Cabe decir que cuando estaba queriendo salir, porque estaba en la cabina yo, casi me caigo al hueco. Y ahí es donde lo vi. O sea, pisé algo y me quedé colgando. Entonces subí y digo, este hueco, ¿qué habrá pasado? El agua lo ha formado el hueco. Entonces era un hueco profundo. Y ahí me di cuenta,
de algo, y no lo he olvidado hasta estos días, que es algo muy importante. Siempre que tengas un problema, hay alguien a tu lado que sabe lo que tienes que hacer. Siempre hay alguien que te va a dar una salida. Y no es que te has encontrado solo, solamente tu cabeza te dice que estás solo. Entonces, si estás tranquilo, vas a encontrar solución a todos los problemas que están delante de vos. Pero si no estás tranquilo, estás viendo solo, mi solución está acá, mi solución está acá, tu solución está al otro lado. Y para que veas todas las soluciones, tienes que estar tranquilo. El enojo, el resentimiento, odio, vamos a buscar al culpable. Eso es plenamente una tontería. Se debe buscar al culpable porque debe recibir una consecuencia de sus actos, pero dentro de la solución no sirve para nada. Y el culpable a veces es nuestra emoción, entonces evaluamos lo que hacemos y hacemos los cambios. Sobre los cargos o encargos debemos ser responsables. ¿Qué es encargo? Alguien te ha pedido algo para que lo hagas y tú has dicho lo voy a hacer. Si es que no puedes hacerlo, ¿qué es lo primero? Agarra tu celular, dile, por favor, no lo puedo hacer. Agarra o ve a la persona y dile, no lo voy a hacer porque no tengo esto, o no quiero hacerlo porque esto es lo que ocurre y siento esto. La mayoría de nosotros queremos que la persona tenga una bola de cristal y lo sepa, ¿sí o no? Porque no sabemos qué vamos a hacer y tampoco avisamos a todas las personas que están alrededor nuestro. Y se crea un conflicto, nos dice, ¿por qué no me has dicho? Es que yo no sabía qué iba a pasar. Nos quedamos expectantes y generamos un problema. Eso nos ocurre a toditos, ¿sí o no? Toditos tenemos ese mismo problema. Entonces, no postergar las responsabilidades, no darle la espalda a las dificultades. Tienes una responsabilidad, hazlo ya, pero más ratito. Quiero dormir un poquito más. Eso solo les ocurre o también persiste cuando ya has pasado los 40, en el caso mío, tu cabeza ya es más pensante, entonces eres más cuidadoso con cómo tienen que caer las cosas. Pero también creo debe haber gente que lo hace pasando los 30, pero los jóvenes normalmente tienden, si no han recibido una educación para sustentar los problemas, a postergar las cosas. Hazlo de una vez. No. ¿Por qué? No me gusta su cara de tal persona y no quiero hacerlo. Anda, haz. No. Más ratito. ¿No? Entonces no podemos avanzar. Entonces, si no tenemos, y normalmente hacemos eso porque estamos dudando de que se va a dar, ya se ha dado, porque no tenemos buen ánimo. Hay que cuidar eso y no darle a la espalda a las dificultades. Hay que encararlas, vamos a la dificultad, hay que solucionar. Hay que tener la certeza de que hay solución o de que no hay solución. Si hay solución, necesita conseguir esa solución. Si no hay solución, significa que todavía no es el momento para que haya la solución. Y si todavía no es el momento, hay que estar expectantes para encontrar la solución. A veces, por ejemplo, les he dicho del karma, ¿verdad? El karma se mete en las personas y a veces no sabemos cómo solucionar. Entonces estamos cuidando. Trabajar con la